Para abordar el contexto de la migración mixta entre la frontera de Colombia y Panamá, es importante ubicarnos geográficamente, entendiendo que hay dos departamentos de Colombia que comparten frontera con Panamá, esto es Antioquia y Chocó. Históricamente, la migración de tránsito que viene de otros continentes o incluso desde de nuestro continente o nuestra región era la ruta directamente desde Chocó hacia Panamá. Actualmente hay unas nuevas rutas de tránsito y esto obedece también a los cambios y el tránsito que ha hecho el conflicto armado en Colombia. También para hacer como un reconocimiento del contexto situacional de las personas que están en ese tránsito migratorio, es importante hablar de un término que se conoce como movimientos mixtos migratorios. Estos movimientos mixtos migratorios nos indican que las personas que están en estos tránsitos migratorios no tienen todas las mismas condiciones. Entonces encontramos en estos tránsitos personas refugiadas o solicitantes de refugio, trabajadores migrantes y sus familias o incluso personas que son víctimas de tráfico y trata de personas. Por lo que sabemos tienen como ciudad de destino, o más bien país de destino, Estados Unidos y Canadá. La mayoría de estas personas vienen de países de África, como la República Democrática del Congo, Sri Lanka, Nueva Guinea, pero también tenemos población de Cuba y Haití. Sabemos que al menos 54.000 personas se han movilizado de la zona del Golfo de Urabá hacia Panamá en estos últimos 4 años. Y al menos en estos dos últimos años, también relacionado con la situación política y económica y social que vive Venezuela, sobre todo algunos municipios del Golfo de Urabá como Apartado y Turbo, son los que más han recibido población venezolana. Creemos que al menos unos 6.000 personas venezolanas han llegado a esta zona. Hay que resaltar que la dinámica también del contexto del Golfo de Urabá, lamentablemente y históricamente ha sido también un contexto de conflicto. Entonces aquí hay unas complejidades que surgen también en el contexto de unos gobiernos locales con bajos recursos. Digamos que hay unas capacidades técnicas y económicas que no son las suficientes para afrontar los desafíos que les acabo de señalar. En ese sentido, cuando llega una pandemia mundial que ha afectado a países con muchos más recursos y que afecta también a ciudades de Colombia con muchos más recursos, pues la respuesta y la afectación incluso a las comunidades pues es diferenciada, porque en la medida en que los gobiernos locales no tienen la misma capacidad, pues sus ciudadanos no van a tener tampoco las mismas, garantías de protección. En ese sentido, entonces, encontramos un gobierno que en general ha tenido una disposición mucho más clara, contundente, desde el gobierno nacional a apoyar la respuesta a la migración venezolana, lo que no ha sido así para la respuesta a la migración de tránsito, que de hecho creeríamos nosotros que está súper invisibilizada. No hay recursos para hacer pruebas, pero tampoco hay recursos en salud pública en general. Digamos que si no estuviera el COVID, una de las principales quejas y reclamos que han hecho estos gobiernos locales es justamente que no hay una política tampoco de salud pública. Y las personas que están llegando de otras partes del continente y que vienen de un tránsito por otros países también de Sudamérica, tampoco encuentran una ayuda o un proceso de salud al que puedan acercarse. Y de hecho, también por su situación irregular en la que se encuentran en el país, es muy complejo, hay mucho temor de poderse acercar a las autoridades. Entonces ahí también hay unas restricciones y hay un temor generalizado. Creo que esto tiene que, digamos que es transversal en temas de cuando hablamos de población migrante y refugiada, y sobre todo la población migrante que está
y refugiada que está en condición irregular, y es que tiene miedo de poder acceder a los servicios de salud porque tiene miedo a ser deportado, y creo que ese es el segundo, digamos, riesgo visible en temas de COVID. No es lo mismo que se cierre la frontera entre Colombia y Venezuela, que está mediada por Cúcuta, a que se cierre la frontera entre Panamá y Colombia, que fueron las decisiones que la gran mayoría de estados en el mundo tomaron de cerrar sus fronteras. Colombia no es ajena a esa decisión y también cierra fronteras. Cuando se cierran las fronteras, pues definitivamente la migración de tránsito tiene que suspenderse. Entonces encontramos que tenemos 300 migrantes que están todos en un mismo lugar, en un coliseo, en carpas, y que tal vez no tienen y no cuentan con los alimentos y con los elementos de bioseguridad necesarios para su protección. Si bien hasta ahora, al menos en la zona de Urabá, es una zona protegida, los brotes que han resultado son muy pocos si se compara con el resto del país. Y al menos en el Coliseo, donde están ubicados los migrantes, no hay brotes todavía. Las autoridades sí han llamado la atención de que la ayuda que ha llegado es sobre todo por las organizaciones internacionales presentes, y más que en plural, por, digamos, una organización internacional que siempre ha estado ahí, que es ACNUR, que es, digamos, quien puede proveer ese apoyo a ambos departamentos, digamos que es como un triángulo: Panamá, Antioquia y Chocó.